Recuerde que dentro de lo que estamos viendo hemos dicho que el trabajo más grande del mundo, obviamente refiriéndonos a los ancianos, refiriéndonos al gobierno de la iglesia, tiene los requisitos más exigentes. Y eso es, hermanos, lo que hemos estado platicando en estos días. Hemos dicho que realmente, aunque no estamos analizando cada requisito profundamente, estamos mencionando solamente algunas cosas de ellos y algunas ya las conocemos, otras las vamos a ir viendo con mayor profundidad más adelante. Pero nos quedamos aquí en el 15, que dice que tiene que ser amante de lo bueno, según Tito capítulo 1 y verso 8, así lo dice literalmente, amante de lo bueno. Dice amante, sino hospedador, y luego dice amante de lo bueno. Así que, hermanos, amante de lo bueno, decíamos que significa que ama cada una de las cosas que son buenas. En relación con su trabajo como anciano de la iglesia, como ancianos de la iglesia, los pastores deben de tener esta característica, deben ser alguien que tengan pasión por las cosas que son buenas. Por lo tanto, en el momento en que tomen decisiones, tomarán decisiones que sean las más adecuadas para la iglesia. Nunca buscarán tomar una decisión que vaya a traer algún perjuicio para la iglesia. Por eso se requiere que ellos sean amantes de lo bueno. Van a apoyar solamente aquellas cosas que sean buenas. Luego, hermanos, eso ya platicamos la vez pasada. Ahora vamos a ver el número 16. Y este es uno, pues, de los más conflictivos en algún momento dado. Otra vez repito, no vamos a profundizar aquí. Solamente vamos a mencionar algunas cosas. En su momento, cuando estudiemos específicamente los requisitos, pues pasaremos mucho tiempo estudiando por separado cada uno de ellos. Pero en 1 de Timoteo 3, 4 y 5, Pablo escribió, y ¿cómo dice, hermanos? 1 de Timoteo 3, 4 y 5. ¿Quién lo lee? En su casa, que tenga a sus hijos de sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿El 5 también lo leyó, no? Sí. 3, 4 y 5. Ok, ahí están. Ok. Fíjese cómo dice el apóstol. Que gobierne bien su casa. Ok. Que gobierne bien su casa. Que tenga hijos en sujeción, etc. Vamos a poner primero atención a que gobierne bien su casa. La palabra gobernar, hermanos, ahí lo que significa es alguien que está sobre algo, ¿ok? En una palabra significa que esté sobre su casa. Cuando dice que gobierne bien su casa, significa que esté sobre su casa. En otras palabras, está diciendo que sea alguien que sea el líder en su casa, que esté haciendo o cumpliendo su labor de liderazgo sano en su casa. Esto tiene mucho que ver, hermano, con el mandamiento que tenemos los varones de ser la cabeza en el hogar. Con el mandamiento que tenemos de que los varones debemos de llevar a cabo el liderazgo en el hogar. ¿Sí? Así que probablemente cuando dice que gobierne bien su casa, está hablando de que sea una persona que está llevando a cabo un liderazgo correcto en su casa. Su esposa está en sujeción a él, sus hijos están en sujeción a él. Pero esa sujeción no es una sujeción obligada, sino una sujeción voluntaria. De parte de la esposa, una sujeción con cariño, con respeto hacia su marido. De parte de los hijos, una sujeción respetuosa hacia su padre. Pero esto es en razón del buen liderazgo que él está llevando a cabo. Es decir, la esposa y los hijos permiten que él esté sobre ellos por el gran respeto que él se ha ganado en su trabajo de estar guiando a su hogar. ¿Sí? Así que gobierne bien su casa. El énfasis principal está en que sea un hombre de familia, un hombre que disfruta estar en su hogar, un hombre que disfruta la compañía de su esposa, la compañía de sus hijos, un hombre que está sobre ellos. En otras palabras, es un hombre también que está cumpliendo sus responsabilidades familiares como padre.
guiando a sus hijos. Hay tres áreas fundamentales, hermanos, en que los padres son responsables de la familia. Son responsables en la parte espiritual, así que el que gobierna bien su casa es alguien que está llevando a cabo un liderazgo espiritual adecuado. Es decir, es alguien que está preocupado porque su familia crea en Cristo y esté siguiendo los pasos del Maestro. En segundo lugar, es responsable también de la parte emocional de la familia. Él provee un ambiente emocional adecuado. No es un hogar donde hay pleitos constantemente, de tal manera que los hijos apenas crecen y quieren irse de ahí. No es un hogar donde papá y mamá están en un conflicto constante, de tal manera que los hijos prefieren no estar ahí. Por eso andan en la calle, ¿sí? Sino es un hogar donde los hijos realmente disfrutan estar ahí, se sienten cómodos ahí, se sienten protegidos ahí, aman el estar juntos con su papá y su mamá, porque realmente, aunque estén grandes, porque realmente hay salud gobierno, ¿ok? Queriendo rebelarse contra los romanos. Muchas veces se usó la palabra disolución y la palabra rebeldía, se usó para referirse a las personas que se organizaban para ir contra el gobierno, ¿sí? Así que en el contexto del primer siglo, primeramente, lo que Pablo quería aquí probablemente haya sido que aquellos que aspiraban a ser ancianos no tuvieran hijos que estuvieran metidos en esas cuestiones de ir contra el gobierno. ¿Por qué razón? Porque los mandamientos de la Escritura para los cristianos era que ellos deberían de obedecer al gobierno, ¿sí? Así que en el contexto, eso podría tener mucho que ver con eso. Ahora, ¿cómo es aplicable ahora en nuestros días esto? Bueno, nosotros también debemos tener hijos que no estén acusados de ser rebeldes. Pero es bien interesante saber, hermanos, que la palabra rebeldía aquí significaba no vamos a decirlo así, no un nivel normal de desobediencia, sino un grado extremo de desobediencia. Era la palabra que se usaba para hablar de los hijos que son incorregibles, ¿sí? Hijos incorregibles, hijos que tienen una conducta moral inadecuada, hijos que estaban perdidos en el alcohol, hijos que estaban metidos en la idolatría, hijos que se la pasaban en las fiestas, en las parrandas y en todo eso. Hijos que a pesar de que los padres les conminaban a no hacer eso, sin embargo ellos se rebelaban contra sus padres y llevaban una vida completamente, hermanos, perdida. Eso es realmente lo que significa la palabra rebeldes ahí. Así que por lo tanto, hermanos, desde el punto de vista de lo que dice Tito, una persona que quiere ser anciano de la iglesia no pudiera ser si dentro de sus hijos hubiera personas o hijos que estuvieran en ese estado de rebeldía, ¿sí? Personas o hijos que son incorregibles, ¿ok? Así que, sin embargo, dentro de esto, hermanos, hay una gran enseñanza. El tener hijos creyentes tiene mucho que ver también con que los padres sean un ejemplo para ellos, ¿sí? Que sean un ejemplo para ellos. Aún después de que un padre pueda ser el mejor ejemplo y una madre haya hecho todo su esfuerzo por mantener a sus hijos dentro del camino del Señor, puede ser que esos hijos decidan no querer nada con Cristo, ¿sí? Y bueno, eso pues no será culpa de los padres, será más bien ya una decisión personal de los hijos, ¿sí? Así que, hermanos, si la persona quiere ser anciano de la iglesia, pues tiene que ser un hombre de familia, tiene que trabajar fuertemente en ser el mejor ejemplo para sus hijos, y tiene que esforzarse en lograr que ellos crean en Cristo, y tiene que esforzarse en lograr que sus hijos no se conviertan en personas rebeldes o en personas incorregibles, ¿sí? Ahora, hijos, en realidad se trata de que tenga hijos que no traigan reproche sobre la labor de él como anciano. En realidad es eso. Por lo tanto es que Pablo dijo que tenía que ser hijos creyentes, ¿sí? Bueno, la pregunta que debemos hacernos es, ¿hay hermanos entre nosotros que tengan hijos creyentes? Hijos que no están acusados de disolución ni de rebeldía.
Si hay hermanos entre nosotros que son así, entonces tenemos candidatos que pueden cumplir este requisito. ¿Sí? Hay entre nosotros padres que están gobernando, hermanos que son como padres están gobernando bien su casa, que están haciendo la labor de proveer espiritual, emocional y materialmente para su familia. ¿Hay entre nosotros hermanos así? Si hay hermanos así, entonces, hermanos, tenemos gente que puede llegar a ser anciano, al menos en estos dos requisitos. Ahora vamos al siguiente. Sé que tiene preguntas, ¿verdad? Pero aguántese tantito, ¿ok? También dice que no sea un recién convertido. 1 de Timoteo 3:6. 1 de Timoteo 3:6, hermanos. Dice la Escritura: no un neófito, no un neófito, no un neófito. ¿Ok? La palabra neófito significa alguien inexperto. En realidad está hablando de alguien que está recientemente convertido. ¿Ok? Esto, hermanos, requiere entonces que el que es anciano de la iglesia tiene que tener cierto grado de madurez. Hace ya años que fue convertido y no ha desaprovechado el tiempo. No ha caído en el error de aquellos de los que, o a los que les escribió el escritor a los hebreos y de los cuales nos hablaba el hermano Horacio el viernes. No han sido tardos para oír, sino no han sido solamente oidores de la palabra, como dice Santiago, sino también hacedores de la misma. No son recién convertidos. Habla, hermanos, de que tienen ya un tiempo en la iglesia y ese tiempo les ha dado la oportunidad de madurar. Pablo dice ahí por qué razón se requiere a alguien que no sea neófito. Dice: no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, no sea que se llene de vanidad, igual que el diablo se llenó, al punto que se rebeló contra Dios. A ese punto también es lo que Pablo quiere aquí, que no sea un recién convertido, porque el recién convertido es alguien inmaduro, alguien que puede llenarse de vanidad por el hecho de ser puesto como anciano y entonces rebelarse contra Dios y esa palabra y poner su propia voluntad por encima de la palabra de Dios. Tenemos hermanos que no son neófitos aquí, hermanos, y tenemos muchos hermanos que no son neófitos. Tenemos hermanos que han madurado con el paso de los años, sí, tenemos hermanos que han madurado con el paso de los años. Así que a eso se refiere ese requisito de no ser un recién convertido, no ser neófito. Luego, vea el 1 de Timoteo 3:7. ¿Qué dice 1 de Timoteo 3:7? ¿Quién lo lee, hermanos? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ok. Que tenga buen testimonio de los de afuera, es decir, que tenga una buena reputación con los no cristianos, ¿sí? Es decir, es una persona que en su trabajo es reconocido como un cristiano y como un cristiano verdadero. Es alguien que en su vecindario es reconocido como un cristiano y como un cristiano fiel. Es alguien que en la escuela, si está estudiando, aunque no creo que esté estudiando, ¿verdad? A esas alturas, es reconocido como un cristiano. A lo mejor lo conocen en la escuela, pero no los estudiantes, sino los padres que son igual que él, que llevan a sus hijos y lo conocen como cristiano, ¿sí? El tener buen testimonio de los de afuera habla de alguien que es respetado por las personas de la comunidad, es respetado por los vecinos, es respetado por sus compañeros de trabajo. Ese buen testimonio de los de afuera, por lo tanto, implica que la persona o el cristiano hace un esfuerzo por mantener una buena reputación, un buen comportamiento, una buena forma de hablar, una actitud correcta, un correcto trato con sus vecinos. Creo que la manera más fácil de saber si realmente tenemos buen testimonio de los de afuera es los que nos ven a diario, nuestro trabajo. Ahí está todo, hermanos. ¿Cómo somos en nuestro trabajo? ¿Qué dice nuestro jefe de nosotros? ¿Qué dicen nuestros compañeros de nosotros? ¿Ok? También dice la Escritura que tiene que ser justo y que tiene que ser santo. Tito 1:8. Tito 1:8. ¿Qué dice Tito 1:8, hermanos? Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Justo y santo. Los demás ya los vimos. Justo
y santo, hermanos. Justo indica que es alguien imparcial en todos sus tratos. ¿Ok? No se deja manipular por alguna situación. ¿Ok? Es justo. Actúa con justicia en todos sus tratos, en su trabajo, en su familia, en la iglesia, con las personas que convive. Él siempre va a hacer aquello que es justo. Aquello que es justo. Hay una película viejita, hermanos. No sé cómo se llama. La he visto 2 veces. Pero sale Domingo Soler, y Domingo Soler hace las veces de un juez, de un pueblito que está perdido allá en Chiapas, ¿verdad? Donde hay un hombre que es el que manda a todos en el pueblo, y a todos los tiene en sujeción. Y al final, se enamora de una muchachita jovencita, y la jovencita tiene su novio, y se casa con el novio, y en la boda él, supuestamente este hombre rico, el mandamás del pueblo, les prepara todo y les da todo, y el día de la boda manda matar al muchacho para él quedarse con la muchachita. Todo el pueblo se rebela contra él y se va, solamente se queda él con ella, pero ella lo mata. Cuando lo mata, entonces a esta mujer la encuentran matando a él, y se la llevan a la cárcel, y en la cárcel ella empieza a contar la historia del por qué está ahí, y Domingo Soler es el juez, y llega al punto de decir que todo lo que le había pasado a ella, pues ella no era culpable. Dice, pero aquí hay una cosa: tú mataste, y como yo soy el juez y yo estoy aquí para actuar justamente, tú tienes que estar en la cárcel. Y tuvo que estar en la cárcel. ¿Sí? Habrá cosas que los ancianos puedan parecer fuertes que van a llevar a cabo, decisiones difíciles que van a tomar, acciones duras inclusive contra alguien, pero porque es lo justo, y ellos tendrán que ser justos. Por eso digo que el ser justo implica que tendrán que actuar con imparcialidad en todos sus tratos, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. ¿Ok? El ser santo, hermanos, santo. Un hombre santo habla de un hombre apartado para Dios, un hombre sincero, un hombre que no se deja llevar fácilmente por el pecado, sino que está haciendo un esfuerzo por mantener la santidad en su vida. Su santidad se nota en sus actitudes, en sus tratos, en sus diversiones, en las cosas que le apasionan, en la manera como se maneja con los demás. No solamente se nota su justicia, sino también su santidad. ¿Sí? No es alguien que en su trabajo está bromeando con los demás, y los demás dicen chistes en doble sentido, y él también se ríe y participa de ellos, y hasta empieza a contar también él algunos. No es alguien que es santo, es alguien apartado. ¿Sí? Y bueno, ese es el último, hermano. Ya quería poner otro más. Entonces, hay 20 requisitos realmente, hermanos, 20 requisitos así englobados de una forma sencilla, los que tiene que tener. Entonces, el trabajo más grande del mundo, ser ancianos de la iglesia. ¿Por qué es el trabajo más grande del mundo? Porque tiene los requisitos más exigentes. Pero ahora mire esto, también tiene ese trabajo más grande del mundo porque tiene las responsabilidades más grandes. ¿Ok? En primer lugar, Tito 1:7, ¿qué dice? Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Cómo? ¿Cómo qué, hermanos? Administrador de Dios. Wow. ¿Se ha puesto a pensar en el impacto que tiene esa frase? ¿En el significado que tiene esa frase? Administrador. Bueno, ¿a alguien le gustaría ser el administrador, por ejemplo, general, o el director general de Gamesa? ¿Te gustaría ser el director general de Carrier, Cristian? ¿Cómo no? ¿Verdad que sí? Ya no trabajarías ahí, ¿verdad? En la línea ni nada de eso, ya andarías en otro rumbo. Entonces, ¿eres el director general de Hempel, o cómo se llama ahí donde trabajas, Josué? ¿Verdad que sí? ¿Te gustaría? Sí. Bueno, pues, ser anciano de la iglesia es más que ser el director general de Hempel, más que ser el director general, de Carrier, de ejemplo, o de Gamesa, o de donde ustedes quieran. Porque el ser anciano de la iglesia es ser administrador de los negocios de Dios.
Y Dios está por encima de todo eso. ¿Se acuerdan cuando les platiqué de aquel hombre que llegó a la Casa Blanca como presidente y no era nada de Donald Trump, ¿verdad? Que era anciano de la iglesia y dijo: voy a descender de la silla de anciano de la iglesia a la silla de ser el presidente de los Estados Unidos. ¿Se fijan lo que dijo? Descender. ¿Por qué? Porque él consideraba que ser anciano de la iglesia era más importante que ser el presidente de los Estados Unidos. En la medida que los cristianos viéramos el ancianato de esa manera, hermanos, como administradores de Dios, como administradores de Dios, hermanos, creo que muchos anhelarían realmente hacer este trabajo. Esto implica, hermanos, que es el hombre que está al frente de los negocios de Dios en la congregación donde él es anciano. Su tarea más importante, hermanos, es el administrar las almas. ¿Qué dice Hebreos 13:17? Hebreos 13:17. A ver, Daniel, ¿puedes leerlo? Hebreos 13:17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que haya con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Porque ellos, ¿qué hacen? Velan por vuestras almas. En eso consiste el ser administradores de Dios. Velan por sus almas. Velan por vuestras almas. Y dice: y habrán de dar cuenta de ellas. Así como un administrador en lo secular vela por la buena marcha de un negocio, él también dará cuenta de ese negocio. Así los ancianos, como administradores de Dios, tienen, hermanos, esa responsabilidad grande, la más grande, velar por las almas, y darán cuenta de esas almas. ¿Sí? Entonces, hermanos, es ser un administrador de Dios. Ahora, su responsabilidad es grande cuando lo vemos en los términos usados para esta posición. No vamos a buscar Hechos 20, ya lo hemos leído muchas veces, pero ya sabemos que hay 3 términos que se usan para hablar de la posición de anciano. Número 1, ancianos. Ancianos. Y el término ancianos en el griego es presbúteros. En Hechos 20:17 dice que Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia. El término presbúteros, que se traduce como ancianos, da a entender a una persona de edad, de experiencia. ¿Ok? Por lo tanto, hermanos, en los términos con los que se describe a este oficio, se implica la responsabilidad. El término anciano demanda de él experiencia, demanda de él conocimiento, demanda de él, hermanos, también cierta edad que le permite haber conocido y haber vivido situaciones que le van a ayudar para desarrollar su trabajo de velar por las almas. Las experiencias, las situaciones que ha vivido por la edad que tiene, le permitirán dar un mejor consejo a las personas que están ahí. ¿Ok? Los hermanos ancianos que ya han tenido sus hijos grandes, tendrán mucho que enseñarle acerca de la crianza de los hijos a Juan Carlos y Diana, que van empezando con los suyos, a Josué y Sari, que van empezando con los suyos, a Cristian y Gaby, que van empezando con Dominique. Tendrán mucho que enseñarles, por eso se usa el término anciano. También tendrán mucho que enseñarle a aquellos que están recién convertidos en el área espiritual. Habrá mucho que enseñarles respecto a cómo enfrentar situaciones que van a venir a la vida cuando empezamos apenas en el cristianismo, ¿sí? O cuando empezamos apenas en el matrimonio. Por eso, hermanos, se requiere o se usa este término ancianos. También sabemos que se usa el término obispos. En Hechos 20:28, Pablo dijo que ellos deberían de apacentar la grey de Dios, en la cual el Espíritu Santo los había puesto por obispos. La palabra obispos, la palabra griega es episcopos, y simplemente significa supervisor. Así que la responsabilidad de ellos radica, hermanos, en supervisar a la iglesia. Ellos están al frente. Este término implica cierto grado de autoridad sobre la iglesia,
como supervisores de ella o como superintendentes de ella. Y el tercer término es pastor, poimen, que significa literalmente el trabajo que hace un pastor de apacentar el rebaño. Ese apacentar el rebaño implica la alimentación del rebaño, implica la protección del rebaño, implica el sanar al rebaño. Bueno, esas son las responsabilidades, hermanos, son responsabilidades grandes las que tiene el trabajo de ser ancianos de la iglesia. Ancianos presbúteros, obispos, episcopos y pastores poimen, hermanos. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Ahora, un pequeño resumen de las responsabilidades grandes que tienen los ancianos puede ser así. Número 1, están encargados de supervisar la congregación y asumir el liderazgo para que la iglesia crezca. Ellos van a asumir el liderazgo de la iglesia. Ellos son los que van a decidir por la iglesia. Claro, ellos sabiamente tienen que considerar la opinión de la iglesia, pero la iglesia no será la que tome más las decisiones, sino los ancianos. Ellos van a asumir ese liderazgo siempre pensando en llevar a la iglesia a un desarrollo, a un crecimiento, no solamente numérico, sino también espiritual. También ellos velarán por las necesidades individuales de los miembros, específicamente y con mucho énfasis en las necesidades espirituales de los miembros, las necesidades que tienen que ver con su crecimiento espiritual. Si han cometido pecado algunos miembros, ellos con espíritu de mansedumbre los restaurarán. Si hay riesgo en algunos hermanos de estarse desviando de la doctrina correcta, ellos con amor y ternura y cariño irán y les enseñarán con la Escritura en qué está su error. Si hay hermanos que están alejándose del Evangelio, irán a traerlos también. Ellos velarán por las necesidades individuales de los miembros, por lo tanto ellos conocerán exactamente a cada una de sus ovejas, cada miembro, y sabrán la necesidad que cada una de ellas tiene. También van a proteger a los miembros de las falsas enseñanzas, de lo mundano y de los malos ejemplos. De las falsas enseñanzas, enseñando la doctrina correcta, mandando a los predicadores que enseñen la doctrina correcta. Ellos tomarán parte también en algún momento en esa labor de la enseñanza. De lo mundano, haciendo que las enseñanzas giren en torno también de señalar los pecados que hay en el mundo, de lo que es pecado, para que los miembros no caigan en ellos. Y si algunos están extraviando hacia ellos, van a ir a corregirlos. Y de malos ejemplos, ellos velarán, hermanos, por la santidad dentro de la iglesia. Cuando sea necesario aplicar la disciplina, aplicarán la disciplina. Claro, en los términos correctos bíblicamente hablando. Deben ser un ejemplo de vida, de trabajo y de enseñanza. No vale solamente que los ancianos tengan una vida ejemplar. También tienen que ser un ejemplo de trabajo en la iglesia. Así que Pedro, les dice a los ancianos a los que les escribió que ellos deberían de ser ejemplo de la grey. También, hermanos, deben ser ejemplo en la enseñanza. Ellos son los que tienen que preocuparse porque las enseñanzas sean las verdaderas, las puras, las que la iglesia realmente necesita. Así que el trabajo más grande del mundo tiene los requisitos más exigentes y tiene las responsabilidades más grandes también, pero esto es lo mejor. El trabajo más grande del mundo también tiene las recompensas más excelentes. ¿Ok? En primer lugar, la primer gran recompensa es que estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Mire 1 de Pedro 5:4. 1 de Pedro 5:4. ¿Qué dice? 1 de Pedro 5:4. ¿Toño lo puede leer? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ok. Bueno, los ancianos desean servir a Jesús, como cada cristiano, hermanos. Como cada cristiano desea servir a Jesús. Pero ellos, en el trabajo particular de velar por las almas, de ser administradores de Dios, ellos tienen por encima al príncipe de los pastores. Ese príncipe de los pastores es Cristo. Y cuando Él aparezca, ¿qué hará?
les dará una corona incorruptible de gloria. Imagínese, hermano Joel, que usted un día llega a ser anciano de la iglesia. ¿Se imagina el momento cuando el Señor esté ante usted y le diga: Joel, gracias por el trabajo que hiciste, gracias por lo que ayudaste a estos pequeños que creen en mí a llegar al cielo? Ellos recibirán la corona incorruptible de gloria. ¿Sí? La palabra gloria, hermanos, significa ahí reconocimiento. Es decir, que ellos serán coronados con un gran reconocimiento. La pregunta es, ¿quién les dará ese reconocimiento? El príncipe de los pastores. ¿Sí? Las personas aquí, hermanos, pueden recibir mucho reconocimiento de otros hombres, y es un gran privilegio recibir reconocimientos. ¿Sí? Es un gran privilegio porque es el premio al esfuerzo que se hace. ¿Sí? Imagínate cuando los Rayados quedaron campeones y fueron allá y Enrique Peña Nieto les dio un reconocimiento. Es un gran privilegio, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, imagínate si eso es en lo material, en las cosas de este mundo, ¿qué será cuando podamos recibir ese reconocimiento, o alguien pueda recibir ese reconocimiento de parte de Dios? Así que aunque tiene requisitos muy exigentes, aunque tiene responsabilidades muy grandes, sin embargo las recompensas son excelentes. Alguien dijo alguna vez: si las cosas difíciles, ¿cómo se dice? Si las cosas que valen la pena fueran fáciles de hacer, cualquiera las haría. Hacer el trabajo de llegar a ser anciano de la iglesia cumpliendo los requisitos más exigentes, y hacer el trabajo de anciano de la iglesia teniendo las responsabilidades más grandes, no es fácil de hacer. Es difícil de hacer, ¿sí? Pero al mismo tiempo tiene el premio o las recompensas más excelentes. Las recompensas más excelentes. Así que esta es la primera gran recompensa, pero hay, hermanos, una segunda gran recompensa para los ancianos. Y esa segunda gran recompensa es la que proporciona el respeto por parte de los miembros de la iglesia. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Hermana Migdalia, ¿la puede leer, hermano? Sí, no trae sus lentes, ¿verdad? Ok. ¿Quién la lee, hermanos? Los ancianos que gobiernan sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás gozar al buey que trilla, y al digno es el obrero de su salario. Ok, hermano, gracias. La segunda gran recompensa es la que proporciona, hermanos, el respeto por parte de los miembros. En este pasaje, Pablo está hablando de un doble reconocimiento. Los ancianos que hacen bien su trabajo son dignos, dice, de doble honor, doble reconocimiento. Luego en el verso 18 dice: no pondrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, uno de los reconocimientos aquí es el reconocimiento monetario que un anciano puede recibir. Dudo que aquí podamos llegar un día a hacer eso, ¿sí? Sin embargo, el otro reconocimiento es el reconocimiento que le proporciona la hermandad misma. No podríamos estar agradecidos, o no deberíamos de estar agradecidos más bien con alguien que está velando por mi alma, por nuestras almas. ¿No deberíamos de reconocerles y de respetarles a aquellos que están trabajando para que la iglesia pueda estar mejor? Para que yo pueda estar mejor espiritualmente hablando, para que yo pueda arreglar mis situaciones que no he arreglado delante de Dios. Alguien que está allanando el camino para que yo pueda un día llegar al cielo y ceñirme la corona de la vida. Claro que sí, hermano. Merece todo nuestro reconocimiento. Por eso dice Pablo: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. El honor de
si es posible recibir alguna ayuda económica, pero el honor de la iglesia, hermano, el respeto de la iglesia por ellos. Por eso es que el ser anciano de la iglesia es el trabajo más grande del mundo, porque tiene las recompensas más excelentes, no solo la recompensa del reconocimiento del Señor en la eternidad, sino el reconocimiento del que la iglesia debe de tener por ellos. Mire esto, la iglesia debe reconocerlos, es decir, agradecerles y apreciarles. Vea lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:12. Primera Tesalonicenses 5:12. ¿Qué dice? Cristian, léelo, Cristian. 5:12. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Ok, ahí está, hasta el 13, ¿verdad? Sí. Fíjese esto, hermanos. Los que los guían, dice, en la Reina Valera dice los que los presiden. Puesto que los que guían y los que presiden en el Señor son los ancianos, probablemente Pablo está hablando aquí de los ancianos. Y le dice a la iglesia que debe de tenerles en gran estima. Primero dice que los reconozcan. La manera de reconocer el trabajo de un anciano es estar agradecido con él y apreciarlo, mostrarle amor, cariño, respeto. También dice que los debe de tener en mucha estima y amor por causa del trabajo que hacen. Ese trabajo consiste en guiar a la iglesia al cielo, hermano. ¿Cuánto no debemos amar? No deberíamos amar a aquellos que lleguen a ser ancianos de la iglesia. La iglesia también, hermanos, les va a recompensar rehusándose a escuchar chismes acerca de ellos. Mire lo que dice 1 de Timoteo 5:19. En el 5:19 dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Pablo quiso dejar muy en claro aquí que contra un anciano de la iglesia, una persona no puede traerlos de chisme en chisme. No admitas acusación contra un anciano, a no ser que haya 2 o 3 testigos. Sé prudente en eso. Así que la iglesia rehusará escuchar chismes acerca de ellos. En Hebreos 13:7 dice el escritor sagrado: acordaos de vuestros pastores. Hebreos 13:7. Esa es otra forma de recompensar a los ancianos. La iglesia debe de acordarse de ellos. Acordaos de vuestros pastores. Y luego dice que la iglesia debe de imitar su fe y que la iglesia debe de obedecer y de sujetarse a ellos. Hebreos 13:17. Ya lo leímos hace ratito. Así que no solamente tiene la recompensa más excelente este trabajo, la recompensa de ser coronados por el príncipe de los pastores, sino que también tiene una segunda recompensa, y es la que proporciona el respeto, la sujeción, el amor que la iglesia tiene sobre ellos. En conclusión, hermanos, ser anciano de la iglesia es el trabajo más grande del mundo, hermanos, por encima del trabajo en el que nos puedan pagar más en este mundo. Y es el trabajo más grande del mundo porque tiene los requisitos más exigentes, las responsabilidades más grandes, pero también las recompensas más excelentes. Tal vez cuando uno habla de tener los requisitos más exigentes y las responsabilidades más grandes, esto pueda desalentar a algunos que estén pensando en la posibilidad de ser ancianos de la iglesia, pero más bien debe de alentarnos el deseo de ser ancianos, porque al saber que podemos cumplir los requisitos más exigentes es saber que estamos haciendo lo que a Dios le agrada, y saber que podemos cumplir las responsabilidades más grandes es saber que estamos ayudando a otros a llegar al cielo. Así que Dios, hermanos, esté con todos aquellos que aspiran a ser ancianos. Que mi Dios les cuide, que mi Dios les dé sabiduría, que mi Dios les proteja, que mi Dios les dé ánimo y les dé el deseo ferviente de un día ser aquellos que me están ayudando a llegar al cielo. Oremos mucho, hermanos, para que Dios nos permita poder llegar a ese día. Vamos a orar, hermanos.
Padre eterno, gracias te damos por tu palabra. Gracias por el amor infinito que tienes por nosotros. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de tener un estudio más de tu palabra en este día. Pero particularmente, Padre, gracias por este modelo que diseñaste para que tu iglesia sea gobernada en este mundo. Ayúdanos, Padre, aquellos que somos varones en la iglesia, que tenemos hijos, que estamos casados, a poder esforzarnos, Padre, para cumplir estos requisitos y que podamos, Padre, un día cumplir estas grandes responsabilidades para que un día podamos tener también ese premio excelente que tú has prometido a aquellos que guían a tu pueblo. Danos la sabiduría y el entendimiento como congregación, Padre, para no desechar tus enseñanzas y para llegar al día en que podamos cumplir tu voluntad y dejemos de ser deficientes en este asunto y podamos pasar a ese estado en el que tú quieres que estemos, donde podamos ser gobernados por nuestros ancianos. Quédate con nosotros ahora también en lo que vayamos a hacer. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Un himno tiene? No sé quién, pero alguien tiene un himno.